Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestros, sean bienvenidos a este espacio, a este video en el cual estaré hablándoles acerca de un tema en particular. Les estaré hablando acerca del delito de la extorsión, hablaré en cuanto a la tipificación de este delito, les mencionaré en cuanto a las sentencias establecidas por incurrir en este delito también. Les hablaré en cuanto al modus operandi que los extorsionadores ocupan a fin de consumar este delito. Es importante mencionarles, compañeros y maestro, que lo que se menciona en este video está basado completamente en el Código Penal del Estado de Chiapas. Sin más preámbulos, sean bienvenidos y disfruten este video. En el Código Penal del Estado de Chiapas, en el capítulo 4, artículo 300, dice lo siguiente: comete el delito de extorsión el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando un perjuicio patrimonial en contra de una persona. Al responsable del delito de extorsión se le aplicará una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 15 días de salario. En el artículo 301 del Código Penal del Estado de Chiapas menciona que las penas y las sentencias establecidas en el artículo 300 aumentarán siempre y cuando el delito de la extorsión se desarrolle bajo las siguientes circunstancias. Se destacan 7 puntos que me gustaría hacer mención de ellos. El primer punto dice que si el delito de la extorsión es realizada por una asociación delictuosa o simule ser una asociación delictuosa. Hemos escuchado, o si no es que hemos sido víctimas de ese tipo de extorsión en la que se nos presentan como una asociación delictuosa X y nos piden una cantidad de dinero, nos piden realizar algún tipo de actividades ilícitas en favor de ellos. Pues precisamente a esto se refiere este punto. También dice que si es realizada por un servidor, por alguien que sirvió en un puesto público, es decir, por alguien que tuvo el cargo de diputado, presidente, senador, etcétera, etcétera, o también por algún exintegrante de la policía o algún exmilitar. En estos casos también las penas y las sentencias aumentan. El tercer punto menciona que si el delito es realizado por una persona o más y para llevar a cabo este delito ocupan algún tipo de arma, si sea un arma blanca, un arma de fuego, etcétera, etcétera. El punto 4 dice que si se emplea la violencia física para consumar este delito, si cuando somos lastimados de alguna manera, sí, físicamente, en estos casos las sentencias aumentan. El punto número 5 menciona que si el delito es realizado a una persona adulta mayor de 60 años, en este caso también la pena aumenta, ¿sí? También menciona el punto número 6 que si se realiza a través de alguna llamada telefónica o de algún correo electrónico o de a través de cualquier otro medio digital, en este caso también la pena aumenta, que este punto y considero yo que es el más común, ¿no? Recibir una llamada telefónica y decirnos que tienen algún familiar secuestrado o etcétera, etcétera. Más adelante inclusive pondré algunos audios en cuanto a este punto. El punto número 7 dice que si el delito de la extorsión es cometido desde un centro de reinserción social, es decir, desde la cárcel, aunque no lo creamos, compañeros y maestro, este es un tipo o un modus operandi muy común. Sí, la mayoría de los casos, si no es que todos, son realizados desde los reclusorios, desde las cárceles, sí, a través de teléfonos públicos, a través de celulares inclusive. Entonces, si el delito de la extorsión se realiza a través de este medio o a través de estos medios, también la sentencia aumenta. Y por último dice que si fuera un servidor público quien lo cometiere, será destituido de su cargo y suspendido por un periodo de 5 años. Sí, entonces también es común el que las personas que ocupan estos cargos públicos muchas veces aprovechen sus cargos precisamente para someter a personas a realizar distintos actos delictivos, a lo mejor
sí, en beneficio de ellos. Hablarles del delito de la extorsión es hablar también de otros delitos que son cometidos al mismo tiempo que se realiza el delito de la extorsión. Me gustaría mencionarles algunos que considero los más importantes. Primeramente es el delito del apoderamiento, ya que existe un ánimo de lucro por parte del sujeto activo, es decir, por parte del extorsionador, hacia el sujeto pasivo, es decir, hacia la víctima. Está el delito de la estafa también, porque requiere una acción por parte del sujeto pasivo, que podría ser una violación a la ley, ¿sí? Es decir, el extorsionador le pide, ya sea dinero o algún bien que en este caso la víctima de la extorsión posea, y entonces ahí se constituye el delito de la estafa. También existe el delito de la amenaza condicional, porque el extorsionador en algunas ocasiones amenaza al sujeto pasivo, es decir, a la víctima, que si no cumple con la petición que éste le está haciendo, podría haber algún tipo de agresión, algún tipo de violación hacia él mismo o hacia algún familiar o pariente cercano. De tu domicilio, mi amigo, con las manos vacías, mi amigo. Yo me voy de aquí con un puñado de billetes, o me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita a tu mami la llevamos a distancia, amigo. No me haga ninguna charada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, amigo, y se la vento al chilito lindo, mi amigo, me explico. Sí, señor, lo entiendo. No póngame bien los pies sobre la tierra, cabrón, y deje de estar jugando, tratando de jugar con mi mente, cabrón. No está tratando con cualquier tacuache. Ahora, mis, a ver si piensa que somos unos mujeres para empezar a demostrar con pruebas, y no con palabras, mi amigo. ¿Perdón? ¿Es necesario que le corte un dedo a una oreja? No. Escúchame, quiero que me reúnas 500,000 pesos en estos momentos con su rescate. De lo contrario, su cuerpo lo vas a encontrar para enterrar. Oye, pero es mucho dinero, en este momento no lo tengo. Por eso, a mí nada más bien me quieres negociar por la vía pacífica o por la vía violenta. Si hay necesidad de que le corte un dedo o una oreja, tú nada más dime. ¿Qué se debe hacer en caso de... Es muy importante mantener la calma y no proporcionar ningún tipo de información personal por ningún motivo. Trate de comunicarse con el familiar que supuestamente está en peligro. Mantenga el diálogo con los extorsionadores mientras se comunica con su familiar en peligro. Anota el número y la hora de la llamada. No realices depósitos de efectivo ni transferencias. Y lo más importante, denuncia inmediatamente.